Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Abraham Hernández y soy su profesor de comportamiento organizacional. En esta serie de videos vamos a revisar los temas que están relacionados con los capítulos que vamos a ver y tanto el profesor Ignacio Cruz como yo, Abraham Hernández, explicaremos los temas para que sea más fácil que puedas comprender todos los conceptos que vienen en esta asignatura. El día de hoy vamos a revisar a partir de la página 147 del libro de Chiavanato, del libro Comportamiento Organizacional, la dinámica en las organizaciones. Y está dedicado por completo al conocimiento dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Hemos hablado en el capítulo anterior cuando se menciona el comportamiento organizacional que los seres, las personas, los sujetos dentro de una empresa se comportan de distintas maneras y por lo tanto la interacción que ocurre a nivel individual, a nivel grupos y a nivel organizacional genera una dinámica muy peculiar, a partir de la cual de dicha interacción se puede extraer conocimiento. ¿Por qué es relevante hablar de conocimiento en la actualidad en las empresas? Porque han cambiado los tiempos. Si bien hacemos un recorrido súper rápido desde la revolución industrial, sabemos que hace mucho tiempo los medios de producción eran basados en el control de la tierra, de la agricultura, pero una vez que la revolución industrial apareció y se tecnificaron los medios de producción, el invertir en tecnología era un aspecto fundamental y que era la base de la riqueza. Pero ahora que vivimos en un mundo globalizado, en tiempos del el sistema neoliberal, el sistema capitalista, no solamente es el control de la materia prima o de tener el control de la tecnología lo que da valor a una empresa, sino la producción intelectual, es decir, aquellos conocimientos, saberes que se generan a partir de la experiencia diaria que tiene una empresa o una organización. Por ende, transformar la información en conocimiento y utilizarlo tiene que buscar la mejora de la empresa, la innovación de manera constante, diversificar los mercados y finalmente poder satisfacer las necesidades que tienen los clientes. Esto también está muy relacionado con la competitividad. Y sabemos que competitividad se refiere a las ventajas que tiene una empresa con respecto a otras. Existen dos tipos de competitividad, la competitividad externa e interna. ¿Cuál es la diferencia? La externa hace referencia a las ventajas que tiene una empresa con respecto a otra siempre y cuando sean del mismo ramo. Por ejemplo, ¿qué ventajas tendría comprar en Walmart a diferencia de comprar en Soriana? Los dos son supermercados, pero ¿cuáles las ventajas que tiene una con respecto a otra? Eso es una competitividad externa, pero competitividad interna hace referencia a que dentro de la misma cadena se vea cuál tiene mejores ventajas que otras. Es decir, por ejemplo, el Walmart que se encuentra en Toreo o el Walmart que se encuentra en Tepeyac. Los dos pertenecen a la misma cadena, pero de manera interna puede haber diferencias. ¿Y por qué están esas diferencias? Porque finalmente dentro de la organización hay un cúmulo de ideas, de experiencias que están girando, que están interrelacionándose y por lo tanto se generan nuevos conocimientos que es necesario generar, pero sobre todo difundir. Es necesario entonces considerar que el conocimiento es también una materia prima de producción y hacer que esto se transforme en capital intelectual de valor no solamente va a hacer que la empresa crezca, sino también dará un lugar peculiar al trabajador que está contribuyendo con su conocimiento a que crezca. Y es que debemos considerar que el conocimiento es parte de la base de la sociedad y de las organizaciones que tenemos hoy en día. A lo largo de la historia se ha buscado generar mayor conocimiento sobre las cosas. Y esto lo vemos desde los tiempos incluso de la filosofía, ¿no? Cuando la filosofía se preguntaba el porqué de todas las cosas. Si bien el conocimiento ha ido evolucionando y tenemos teorías que nos hablan acerca de cómo se produce el conocimiento, es decir, toda la epistemología o la teoría del conocimiento, esto ha evolucionado también hasta llegar a las empresas, puesto que a veces cuando se pensaba únicamente que lo relevante de la empresa era tener que producir más con menos, ¿no? Que es todo el rollo de la productividad, se dejaba de lado esta experiencia personal. Ahora el conocimiento tiene un valor importante. Y nos menciona el texto de Chiavanato que tiene 4 características. Vamos con la primera. Nos dice que es tácito. ¿Pero a qué nos referimos con tácito? Tácito es otra forma de llamarle a lo implícito. ¿Esto cómo nos puede quedar un poco claro? A lo mejor tú recuerdas que alguna vez en la primaria te explicaron el concepto de sujeto explícito y sujeto implícito o tácito. Lo explícito se refiere a algo que está ahí, como cuando digo Juan lava la ropa. ¿Quién lava la ropa? Juan. Ahí está escrito de manera explícita, es algo que tú puedes ver. Pero pues, si yo digo lava la ropa,
no está claro quién lo hace. Tendría que decir él. Él lava la ropa, pero ¿quién es ese él? ¿Quién sabe? Eso es tácito, que aunque no lo estamos nombrando de manera clara, sabemos que está operando, que ahí está, como en este ejemplo del sujeto explícito y el sujeto tácito. Pues bien, si decimos que el conocimiento es tácito, ¿a qué se refiere? Que no lo vemos de forma directa, pero ahí está. Y como ahí está, este conocimiento se construye de manera personal. Aunque es personal el conocimiento, se construye de forma social. ¿Por qué? Porque es en el intercambio cotidiano que surgen estas ideas. Lo que ocurre con los sujetos es que a manera en que van interactuando, estas nuevas interacciones generan nueva información que el sujeto tiene que percibir, que tiene que asimilar, que tiene que acomodar y a partir de ello generar nuevas estrategias de intervención o de solución de problemas, ¿no? Y que esto lo va también combinar con los conocimientos que ya posee. Por eso decimos que el conocimiento es tácito, porque aunque no lo vemos, ahí está. Por otro lado, también sabemos que el conocimiento se orienta a la acción, y esa es la característica número 2. Se orienta a la acción, es decir, que el ser humano siempre está generando nuevos conocimientos por medio del análisis de sus impresiones sensoriales, es decir, utiliza los 5 sentidos para captar toda la información y llevar a cabo los procesos cognitivos, es decir, el pensamiento, la atención, la memoria, el lenguaje, etc. Esos procesos cognitivos lo que van a hacer es que la información pueda llegar por medio de estas percepciones y se va a agrupar esta información y se incorporará a otra información previa que ya tenga el sujeto para generar nuevos conocimientos. Esto nos ocurre absolutamente siempre. Si yo tengo una idea previa, por ejemplo, las películas de terror dan miedo y yo veo una película de terror que no me dio tanto miedo, ¿esto qué información me va a traer? Ok, las películas de terror deberían dar miedo, pero no siempre ocurre así. Esta última frase que acabo de decir incorpora ya la nueva información que se tuvo y que se percibió mediante los sentidos. Y también el sujeto tendrá que dotar de significado entonces a esta información que le llega del medio para poder comprender entonces las teorías que se generen, o sea, todo un conjunto de conocimientos con respecto a un tema, los métodos que puedan generarse, sentimientos, valores, es decir, podrá generar un constructo a partir de la información que tiene y con ello poder llevarlo a la acción. Es lo que una persona hace cuando se enfrenta a una problemática. Trata de recordar qué es lo que se tiene que hacer en estos casos y entonces recupera la información y por lo tanto puede resolver una tarea. Por eso decimos que el conocimiento siempre se enfoca hacia la acción. Punto número 3. Está sustentado en reglas. Es decir, vamos creando en nuestro cerebro innumerables reglas, innumerables pautas que actúan como de manera inconsciente y nos permiten manejar todo tipo de situaciones. Por ejemplo, si tú tomaste un curso de primeros auxilios y de repente ves que una persona se está convulsionando, entonces, ¿qué va a hacer tu cerebro? Recordar, oye, en el curso de primeros auxilios te dijeron que no le pongas un lápiz en la boca porque lo puede romper y tiene una convulsión y se puede ahogar. Entonces, esta información se recupera. Por ello es que esta regla, no hagas esto o sí haz lo otro, se incorpora dentro de los conocimientos y permite al sujeto comportarse de una forma específica. Una regla no lo vamos a entender como una referencia sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y también una regla nos va a filtrar los nuevos conocimientos. Así, debemos ver que las reglas pues forman parte de la vida de las personas. Lo malo es que hay personas que pueden quedarse muy casadas con las reglas y que sea difícil que incorporen nuevas reglas o nuevas formas de conducirse. Esto lo podemos ver mucho ya en el ámbito empresarial, cuando tenemos personas que han trabajado durante años en un área, llega un nuevo jefe y les dice que ahora las cosas no se van a hacer como estaban acostumbrados a hacerlas. De esta manera, es que podemos notar que hay personas que pueden ser bastante reacios a que haya nuevas reglas. No quiere decir que no aprendan, pero sí podemos observar un fenómeno de resistencia en el sujeto. Y es que el conocimiento cambia constantemente, y esa es la característica número 5. El conocimiento no es estático, siempre se encuentra cambiando. Y finalmente, entre más conoce una persona, más puede generar estrategias para poder conducirse ante determinadas situaciones, lo cual nos habla que puede generar competencias.
Las competencias implican que el sujeto pueda desenvolverse con eficacia en una tarea determinada. Y la competencia está formada por 5 elementos que dependen entre sí. Una, que haya conocimiento explícito, es decir, conocer los hechos. Muchas veces esto está relacionado con la educación formal. Por ejemplo, si yo voy a contratar a un psicólogo para que lleve a cabo pruebas psicológicas, pues necesitaré que haya estado en la escuela, que conozca cuáles son las pruebas, cuáles pueden utilizarse, cuáles son los procesos de calificación, etcétera. Es decir, que tenga una educación formal. Por ello, si estoy generando una vacante, puedo pedir que haya estudiado algo en específico. Sin embargo, también algo que es muy importante es la habilidad, que es otra característica de las competencias. La habilidad implica este poder hacer, saber hacer. A lo mejor, y no tengo la carrera de psicología y no conozco todo el fundamento psicométrico. No obstante, trabajé en recursos humanos durante muchísimo tiempo siendo administrador de empresas, vi cómo se llevaban a cabo las pruebas por ejemplo, de orientación vocacional, las pruebas de confianza, etcétera, y soy capaz de poder implementarlas. A esto nos referimos con habilidad. Se refiere a este saber hacer y porque por lo tanto se manejen las reglas de procedimiento y que se tengan habilidades de comunicación para poder decir, oye, lo sé hacer y se hace de esta manera. Por ende, también está relacionado la experiencia, que es otra característica, la característica número 3 de las competencias, en el cual el sujeto, a partir de lo que vivió, puede llevar a cabo una reflexión de eso que hice estuvo bien o bien eso que hice no estuvo tan bien. También, por ende, la competencia implicará tener juicios de valor. Sabemos que un juicio implica asignar una categoría, ¿no? Decir algo sobre un concepto. Si fue bueno, si fue malo, si fue difícil, si fue fácil. Son percepciones individuales sobre aquello que el sujeto considera cierto. Así, la última característica de las competencias es una red social, que se generan las competencias a partir de que el sujeto se encuentra inserto dentro de un ambiente y una cultura que se transmite por tradición. Es decir, debemos comprender que la cultura siempre es un producto de la sociedad, ¿no? Y los grupos forman las sociedades. Entonces, al interior, la dinámica que tengan los sujetos, sus formas de comunicarse, de hacer, los chistes locales, la información que tengan en común, etcétera, todo eso genera cultura, es un producto. Por ende, el conocimiento se genera dentro de él y la competencia, es decir, saber cómo comportarte al interior de dicho equipo, también es un aspecto de las competencias. Pero también, por supuesto, las competencias dependen del entorno en el que se encuentren. No se generan las mismas competencias dentro del ámbito académico. Por ejemplo, tú puedes cursar la carrera y tener una idea de las cosas que implica dedicarte a cierta disciplina, pero ya que llegas al ámbito laboral, tal vez necesites otros aspectos. Por ello es que las competencias dependen del entorno. Ahora bien, volviendo con el concepto de conocimiento, debemos señalar que hay dos tipos de ello. Ya mencionábamos, ¿no? Que uno es el conocimiento tácito, que deriva de las experiencias que tenga el sujeto, de cómo vive el día a día y por ende, aunque no lo vemos, ahí está presente, puesto que es lo que orienta la manera en la que el sujeto se conduce. Y el conocimiento es súper común dentro de las organizaciones y está relacionado con la cultura organizacional. Y por otro lado está el conocimiento explícito. Es decir, este conocimiento que sí está escrito, que forma parte de los manuales, que es lo que se menciona dentro de las capacitaciones y que está normado. Sin embargo, el conocimiento tácito, ese no va por ahí. Este conocimiento tácito se refiere a lo que funciona en el día a día. Por ejemplo, cuando estaba dando esta clase de manera presencial, me decía un estudiante, yo trabajo en una cafetería y viene la receta de cómo preparar una bebida. Sin embargo, si tú sigues las instrucciones, sabe feo porque la bebida lleva limón. Entonces, lo que hacemos en la práctica cotidiana es no ponerle 2 cucharadas de limón, sino solamente una. Ojo, este conocimiento que no está escrito, porque el manual te dice de manera escrita, ponle 2 cucharadas. El éxito de la bebida es solo ponle una, pero está de manera tácita. Esto no está escrito. Esto es este tipo de conocimiento. Entonces, dentro de la organización se generan
estos dos. Lo relevante aquí, o porque es importante generar conocimiento tácito y transformarlo en conocimiento explícito, es porque se valora el día a día. ¿Qué es lo que hacen los trabajadores? ¿Cómo resuelven las cosas? ¿Qué es lo que funciona más allá del manual? Y esto es de gran valor para las empresas. Por eso es que a veces una empresa puede tener en puestos gerenciales a alguien que a lo mejor no tiene el título, ¿no? No tiene el título de ingeniero, pero es un señor que lleva 30 años en la empresa, que conoce todos los procesos, que ha visto cómo ha evolucionado y que es mejor supervisor que aquel que tiene el título de ingeniero industrial, por poner un ejemplo. Así que esta proporción entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, porque también importa el conocimiento de los manuales, del deber hacer, este equilibrio que tiene que haber entre estos dos tipos de conocimientos es una fórmula también para que pueda haber éxito en la empresa y que se pueda innovar en los negocios y sobre todo en la productividad. Para poder realizar una conversión de este conocimiento, es decir, poder transferir del conocimiento tácito a conocimiento explícito, se propone, a partir de los autores Nonaka y Takeuchi, una espiral. Esta espiral se conoce como espiral del conocimiento o también llamado modelo CESI. Y hay de diferentes tipos. Por ejemplo, pasar de conocimiento tácito a tácito, es decir, del que no está nombrado a otro que no está nombrado tampoco. Esto se hace mediante socialización. ¿Y a qué nos referimos con socialización? Esto implica que cuando un trabajador le nombra a otro, ¿qué es lo que funciona o cómo es que puede operar mejor? Por ejemplo, si yo llego y estoy en esta misma cafetería que poníamos el ejemplo hace un rato, y el barista experimentado menciona, solamente ponle una cucharada, y se lo menciona al nuevo barista que está en proceso de capacitación y lo incorpora también dentro de su forma de actuar cotidiana, esto ya es pasar de un conocimiento tácito a algo otra vez tácito, porque implica poder compartir las técnicas que funcionan. Así que, y esto no ocurre solamente en los procesos de capacitación iniciales, sino en todo momento, hasta de cómo hacer que funcione la impresora que luego no imprime, o cómo poder hacer que se obtengan mejores resultados, cómo poder convencer al cliente de que lleve a cabo la venta, cómo poder entregar mejor el reporte, compartir una fórmula de Excel para hacerlo más rápido, es decir, todo aquello que no está escrito, pero que eficiente el trabajo día con día. Por otro lado está la exteriorización. Esa exteriorización ocurre cuando hay conocimiento tácito al explícito, es decir, cuando ya a lo mejor hay un cúmulo de información que ha generado la empresa, que han generado los trabajadores y que realmente funciona. Llega el momento ahora de transformar este conocimiento del día a día en algo que ahora quede ya normado dentro de un manual de procedimientos. Por ejemplo, si ya comprobamos que la bebida sabe mejor solo con una cucharada con respecto a dos, ¿qué habrá que hacerlo? Modificar el manual. Ahora, tenemos otra forma dentro de la espiral que es la combinación. La combinación implica pasar del conocimiento explícito a otro que también sea explícito, es decir, de texto a texto, de norma a norma. Por ello, ¿cómo hacemos esto? Esto implica, por ejemplo, que te pongas a investigar cuáles son, por ejemplo, las formas adecuadas o las formas más actuales de llevar a cabo un proceso y te des cuenta que, de acuerdo con las investigaciones hechas, tu modelo está un poco obsoleto. Entonces, ¿qué se podría hacer en este caso? Incorporar esos procesos que están escritos en otros manuales, en otras investigaciones, en artículos, nuevo conocimiento, incorporarlo directamente a tu manual, es decir, de texto a texto. Así, la información lo que buscará es reconfigurarse una y otra vez. Esto es como si recibiéramos en un programa una actualización, ¿no? Una actualización de datos. Y también está la interiorización, en el cual el conocimiento explícito, lo que está en el manual, lo que se te dijo en la capacitación, sea incorporado por el sujeto. Esta palabra interiorización es relevante porque siempre va a hacer referencia al momento en el cual una persona hace propio lo que se le está diciendo, lo que se le está
de manera externa mencionando y lo toma como propio. Es como si se adueñara del concepto, lo hizo suyo. Eso es interiorizar. Por ejemplo, si tal vez has ido a esas tiendas, el Oxxo, y te has dado cuenta que viene un letrerito que dice: sonríele al cliente, pregunta si le faltó, si encontró todo lo que buscaba, ofrécele la promoción del día, dile si quiere redondear, etcétera. Si un cajero del Oxxo hace esto todos los días, ya sin tener que verlo, ya lo hace de forma automática, podemos decir que el proceso de interiorización se ha llevado a cabo. Es decir, pasó del manual, pasó del texto a convertirse en una conducta cotidiana. Y como es cotidiano, implica lo tácito. Así que es preciso socializar el conocimiento que se va generando en la empresa, acumulado y que se acumula con la experiencia de otros miembros para iniciar una nueva espiral de creación de conocimientos. Porque recordemos que siempre que voy enseñando ese nuevo conocimiento, hace una diferencia en la mente de aquel que está aprendiendo y a partir de ello generará nuevas estrategias de resolución. Por ende, si aprovecho estas estrategias de resolución, voy a poder esperar mejores resultados. Así que, ¿cómo usaremos todo este conocimiento? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Se puede gestionar de distintas formas. Nos menciona el texto que existen dos tipos de conocimiento. El conocimiento por si acaso, just in case, o bien el conocimiento justo a tiempo, just in time. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El conocimiento por si acaso es lo que requieren las personas antes de comenzar a trabajar. Es decir, lo fundamental que tienes que saber para desempeñar tu labor. Ahora, es muy probable, ¿no? Que si tú entras en algún trabajo te den un curso de inducción. Y de hecho está normado por la ley que tiene que haber un curso de inducción donde te expliquen cuál es tu trabajo, qué es lo que tienes que hacer, quiénes son tus jefes inmediatos, cuáles son las zonas del trabajo, etcétera. Es decir, que haya toda una contextualización de qué es lo que vas a hacer. Ese es el conocimiento por si acaso, o sea, tus funciones. Sin embargo, no siempre toda la información que se presenta de forma previa va a ser lo que te va a ayudar en el momento a resolver algo. El conocimiento justo a tiempo es el que se requiere cuando estás realizando el trabajo. Y entonces eso es lo que te permite poder resolver en ese instante. Vamos a ver, esto lo podemos conocer o lo podemos ver si ponemos como ejemplo una emergencia, ¿no? Por ejemplo, en un hospital, vamos a suponer una residencia de adultos mayores. Si en ella tenemos un procar cuando alguien se cae, si esta caída que tiene un adulto mayor, hay que activar un código de emergencia. ¿Por qué? Porque una caída en un adulto mayor puede ser bastante grave. Entonces vamos a activar un código, por ejemplo, no sé, el código 14. Y entonces hablamos por radio, código 14, código 14. Este código 14 es algo que desde la inducción te debieron de haber dicho. Oye, es una información que requieres porque en cualquier momento se puede caer alguien. Y te lo dicen de forma inicial. Eso sería conocimiento por si acaso, por si alguien se cae. Pero el conocimiento justo a tiempo implica que ya llamé por radio, pero las enfermeras, los doctores no me contestan. ¿Qué tendría que hacer en ese instante preciso? Tendría que buscar una forma alternativa u organizar a mi equipo de trabajo. Oye, márcales por teléfono, el radio no funciona, márcales por teléfono y saberte su extensión. O bien, oiga señora, no se levante porque hasta que no vengan los médicos no la puedo levantar porque podría haber un daño mayor. Esta información que requieres en el instante es algo que está muy de la mano de las habilidades, pero que es información que en el momento se requiere y que a veces pueden sacar esas pequeñas emergencias que haya en un centro de trabajo. Por eso es una información justo a tiempo que se va a tener. Ahora también, dentro del conocimiento existen 3 niveles. Uno de ellos es el conocimiento emancipador. ¿A qué nos referimos con conocimiento emancipador? Es uno que se adquiere mediante la reflexión crítica a lo largo del desarrollo individual. Es decir, es cuando una persona piensa si estas condiciones, estas normas, esto que está aprendiendo, realmente es válido, qué puede hacer con él, hay algo que pueda funcionar de mejor manera o qué va a hacer con ello. Por eso es que es un conocimiento reflexivo.
¿no? Y que emancipar significa independizar. Entonces el sujeto de manera independiente tomará algunos aspectos o no de la información que se le está mencionando. Es un desarrollo personal que el sujeto obtiene de manera independiente, ¿no? Porque es un ser actuante y independiente, aunque se encuentre dentro de una sociedad. Por otro lado, está el conocimiento comunicativo. Por ende, si es comunicativo, implica que haya varias personas. Por ende, es interpersonal. Y va a depender, por supuesto, de la sociedad donde el sujeto esté, la cultura y las relaciones humanas. Dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, es muy importante señalar las formas de conducirnos, por ejemplo, que tenemos en Occidente, que es América y Europa, y las formas de conducirse que hay en Oriente, por ejemplo, en Japón. Algo que hacen de manera curiosa los japoneses es que para ellos es sumamente ofensivo llamarle la atención a alguien dentro del trabajo. A lo que hacen los japoneses es que si cometiste un error, el jefe te invita a cenar, te invita a tomar algo y fuera del centro de trabajo es donde habla contigo, pero no al interior. Al interior no te puede regañar en público, no te puede llamar la atención. ¿Esto lo hacemos en México? No, de hecho en México se espera que pues haya como una jerarquía entre jefe y empleados, que si bien puede haber cierta horizontalidad en el día a día, pues no te vas a cenar con él, no te vas a tomar, no es como lo esperado dentro de nuestra cultura. Sin embargo, ahí es preferible a que haya un regaño en público. Entonces, esta es una cuestión cultural. Este conocimiento comunicativo, por ende, depende de la cultura. Y en este abismo que hay de costumbres entre mexicanos y japoneses, claro que la manera en que nos comuniquemos va a ser diferente. De hecho, en México, por ejemplo, si tenemos a alguien que no nos gusta su trabajo, podemos poner cartas administrativas y puede haber llamadas de atención, cartas administrativas y finalmente un despido si es que este es justificado. Pero, por ejemplo, en Japón, que se despida a alguien es algo sumamente inusual. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen a hacer un trabajo inútiles para que el sujeto se harte y termine renunciando. Pero no se le dice, oye, ¿sabes qué? Vete. Esta comunicación que podría haber entonces, nos queda claro que dependerá mucho de la forma en la que la cultura se esté representando y que se limita al grupo social, la cultura a la que pertenece el sujeto y que por ende todo lo que gire en torno de ello, los conocimientos van a ser distintos, estarán mediados, ¿no? Incluso la cuestión de los sistemas educativos, todo lo que esté alrededor. Incluso lo podemos pensar en empresas, ¿no? Donde pueda haber personas que tengan un nivel socioeconómico diferente al de otra empresa del mismo ramo, pero con un nivel socioeconómico inferior. ¿Por qué? Porque la forma de pensar que tuvieron, la forma en la que, o sea, pensemos por ejemplo, una escuela privada muy muy cara, ¿no? Y una escuela pública, donde estemos en un nivel universitario. Se podría enseñar, ¿no? A alguien, oye, tienes que aplicar un montón de pruebas psicométricas, tienes que aplicar 40 al día porque vas a tener 40 candidatos y si no las haces en un día te van a correr. Pero a lo mejor en una escuela privada se puede decir, oye, enséñale a tus trabajadores a que lo hagan más rápido. Es decir, pues a lo mejor no te corren porque la empresa es tuya. Son aspectos culturales que también están ahí metidos. Entonces, la comunicación también, no solamente es individual. El conocimiento comunicativo no es solo individual. El conocimiento comunicativo es interpersonal. Por otro lado está el conocimiento instrumental. Instrumental se refiere a que podemos utilizarlo de distintas formas. Y para poder hacerlo, este conocimiento de manera peculiar es concreto y objetivo. Objetivo implica que no tiene una interpretación personal, es del tipo causa-efecto y es derivado de la metodología empírica y científica. Empírica quiere decir que está del lado de lo práctico, del hacerlo, de esta experiencia cotidiana. Y lo que se busca con este conocimiento empírico, concreto y objetivo es que, como proviene de la ciencia, lo utilicemos para generar procedimientos mucho más claros, procedimientos que sean observables, replicables, medibles,
que podamos analizar, que podamos diseñar a partir de ellos. ¿Por qué? Porque como es concreto, no cabe lugar a dudas de cuál es el conocimiento y el proceso que se tiene que seguir. Esto lo encontraremos mucho en la ingeniería, por ejemplo, en la agricultura, en los negocios, en la tecnología. En general, esos tres tipos de conocimiento tienen áreas definidas. Así que, bueno, pues los conocimientos que tienen las personas hacen la diferencia para que una organización pueda tener éxito. Si en una empresa hay poco conocimiento agregado, porque a lo mejor las personas tienen un trabajo mucho más mecánico, tal vez no se está generando tanto capital intelectual. Pero si es una empresa que trabaja directamente con el capital intelectual, es necesario que se haga algo con él. El conocimiento al final te da una capacidad de poder actuar y que se creen constantemente nuevas maneras de poder operar, de poder alcanzar nuevas metas de productividad. Así que, bueno, pues el conocimiento organizacional, ¿qué va a hacer? Tomará este conocimiento que tienen las personas para buscar mejorar los procesos que se tienen en el día a día. Esa es una interacción continua entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito que tienen los sujetos. Así que por ello es importante que pueda haber dentro de la empresa, que puedan tener momentos en los que puedan intercambiar ideas los trabajadores desde diferentes áreas. Debemos considerar que ahora una tendencia que hay en los estilos de liderazgo es que no sea una posición tan jerárquica donde solo el jefe tiene la razón, él es el que sabe, no, sino que también haya una estructura horizontal donde todos puedan formar parte del proceso de decisiones y que si forman parte de este proceso de decisiones, entonces su conocimiento se encuentre rebotando, se encuentre girando en esta espiral que se mencionaba hace un rato y por ende se construyen nuevas visiones o bien se derriben otras, se cambian, porque finalmente el conocimiento siempre reconfigura lo que crees que sabes. Así que bueno, esta es la importancia que tiene el conocimiento en la actualidad, en su operación cotidiana y cómo va cambiando. En el siguiente tema, que ya estará relacionado con el aprendizaje, veremos algunas teorías que han surgido desde la psicología y que nos explican cómo es que una persona incorpora esos conocimientos. Hay diferentes teorías que han surgido y en ellas vamos a ver el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, qué es un reforzador, qué es un estímulo, el aprendizaje por observación, qué es un modelo, el aprendizaje emocional, entre otros tipos de aprendizaje que también van a intervenir, porque evidentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje derivará en conocimiento. Y es importante para alguien que estudia el comportamiento organizacional saber cómo es que están aprendiendo los miembros de la organización, porque si no, ¿cómo diseño un programa de capacitación? ¿Cómo hago una detección de necesidades? ¿Cómo me doy cuenta si está funcionando lo que les estoy pidiendo o si están realmente incorporando las nuevas directrices de la empresa, los nuevos procesos, las normas, los protocolos, etcétera? Por ello es relevante entonces que sepamos cómo es que aprenden las personas o bien qué podemos hacer para que, ya que les enseñamos, realmente ejecuten aquello que queremos que hagan, ¿no? ¿Cuál es la conducta meta que estamos esperando? Pero eso lo veremos en nuestro siguiente video, que seguramente lo verán con el profesor Ignacio Cruz. Recuerda que si tienes cualquier duda, la puedes poner en el foro de dudas. Puedes mandar un mensaje para que podamos resolverla y que cualquier duda pues hay que verlo a tiempo para que no haya confusiones con la entrega de las actividades y que es lo que se espera, ¿vale? Muy bien, pues entonces vamos a dejar aquí y nos vemos en nuestra siguiente sesión, en nuestro siguiente video. Adiós.